Muy buenas noches. Nos vamos ya en directo al Ministerio de Educación porque está a punto de comparecer el ministro José Ignacio Wert para explicar las decisiones tomadas esta tarde sobre el anteproyecto de ley de reforma educativa. Pues muy buenas noches. Le escuchamos. Como saben ustedes, hemos celebrado una sesión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Educación con varios puntos en el orden del día, pero sin duda el más importante de los cuales era la presentación a los consejeros de todas las comunidades autónomas de las líneas generales del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación, conocido como Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Yo tengo que decir que la reunión se ha celebrado en un clima muy franco, muy constructivo y con una voluntad de diálogo expresada por todas las partes, en este sentido, sin excepción, y como ustedes habrán podido comprobar por las manifestaciones de los consejeros de las distintas comunidades, las 17 que han participado en ella, ha habido un amplio consenso en identificar lo que son los problemas fundamentales de la educación y, por tanto, también la necesidad de una reforma. Yo creo que hay un consenso también muy amplio en determinar que la metodología que se debe seguir para resolver estos problemas tiene que contar de modo singular con las comunidades autónomas, puesto que son las comunidades autónomas las que, en definitiva, van a tener que aplicar esta reforma y, como es natural, respecto a los contenidos de la reforma, sí se ha producido ya alguna discrepancia mayor en los puntos de vista. Ha habido una amplia mayoría de comunidades que han expresado su acuerdo con la orientación de la reforma y con las medidas contenidas en este documento de líneas generales y, en cambio, otras comunidades han manifestado pareceres distintos. Pero sí me gustaría subrayar que en todos los casos se ha subrayado la voluntad de profundizar en el diálogo y la deseabilidad de que esta reforma repose en un acuerdo político de amplio espectro, es decir, que no sea una reforma que tenga simplemente la base del partido que sustenta el Gobierno, sino que pueda tener un apoyo mayor. Y también ha habido acuerdo en seguir una metodología en el diálogo que incluirá la participación de la Conferencia General para discutir los aspectos técnicos y, fundamentalmente, la reunión de una nueva sesión de esta conferencia sectorial para avanzar en el debate de las cuestiones que se han planteado. Por tanto, creo que hay que, desde el punto de vista del Ministerio, me gustaría manifestar nuestra satisfacción con el espíritu que ha presidido la reunión, nuestra confianza en que vamos a ser capaces de conseguir acuerdos sobre los aspectos de contenido de la reforma y nuestra esperanza de que el camino que hoy emprendemos, y que es un camino que, por otra parte, viene precedido de contactos con toda la comunidad educativa a lo largo de las últimas semanas, es un camino que nos puede llevar a alcanzar un gran acuerdo que dé solidez y que dé estabilidad a esta reforma. Sí. Ustedes en el documento que han repartido a las consejerías había una frase de los PCPI, de los cursos que decía: estos cursos están previstos para alumnos en riesgo de fracaso escolar o situación socioeconómica desfavorecida. Esa frase luego ha salido, al parecer. Quería preguntar si esa frase de dónde ha salido y cuál es la defensa de esa frase. Si esos cursos No, la defensa de esa frase es ninguna, pues esa frase es, técnicamente podemos considerarla una errata. Se refería a situaciones. En definitiva, usted sabe que los programas de cualificación profesional inicial no están en absoluto pensados para personas que tengan una situación económica desfavorable. Para eso existen las ayudas. Se trata, y el principio de equidad es central y desde la primera página del documento. Eso es una errata que simplemente se ha colado y que se refería a situaciones en que circunstancias de desestructuración familiar, problemas de violencia en el seno de la familia, cuestiones de este tipo, dificultaran la posibilidad de proseguir los estudios e incluso la voluntad del estudiante de proseguir los estudios. Por supuesto que cuando nos han hecho notar que se había deslizado esa errata, hemos rápidamente entrado en contacto
con los servicios de la web y ya nos han comunicado que llevaba retirada de la web varios días. Es decir, que estaba simplemente en ese documento y técnicamente hablando una errata. Buenas noches, ministro. Yo quería hacer una pregunta. En este anteproyecto se habla de unas evaluaciones después de cada etapa educativa y yo quería saber si estas evaluaciones llegarían a sustituir a lo que es la PAU, la prueba de acceso a la universidad, y si en el caso de que se sustituyera, ¿qué medida se pondría como alternativa? Muchas gracias. Sí, efectivamente, en el caso del acceso a la universidad desaparecería la prueba de acceso a la universidad. Los efectos o parte de los efectos habilitantes del acceso a la universidad los tendría la prueba final de bachillerato, pero eso no enervaría o no impediría la posibilidad de que individualmente las universidades determinaran para la admisión de sus alumnos la realización de una entrevista, la realización de un test, la realización de una prueba especial. En definitiva, que las universidades puedan imponer a su criterio y en función de su voluntad de seleccionar el alumnado pruebas distintas a la del final de bachillerato. Aquí. Buenas noches, ministro. Sobre el tema de las evaluaciones, hay algunas comunidades autónomas como Cataluña, que discrepan profundamente y aseguran que invade competencias autonómicas. Me gustaría saber si en este punto concreto de las evaluaciones el Ministerio muestra una actitud flexible, está dispuesto a modificar este punto o este punto es innegociable. No, el Ministerio en principio no tiene una actitud inflexible sobre prácticamente nada, pero me gustaría en esta cuestión hacer una distinción que creo que es pertinente. La cuestión de las evaluaciones incluida en la legislación básica no es una novedad. De hecho, el artículo 144 de la vigente Ley Orgánica de Educación incluye entre las referencias genéricas que tienen que cumplir las evaluaciones la de permitir la comparación de los rendimientos entre las comunidades autónomas y la homogeneización de las mismas en todo el Estado, y precisamente asigna a la conferencia sectorial esta labor. Quiero decir que desde ese punto de vista ese precepto, que fue pacífico cuando se aprobó la LOE, no cambia sustancialmente en el planteamiento que hacemos. Nosotros no estamos pensando en una concepción monolítica, rígida, totalmente uniforme de esas evaluaciones, pero sí estamos pensando en que todas ellas contengan elementos transversalmente homogéneos suficientes para permitir eso que ya era un objetivo contemplado en la LOE. Y nos parece que esto es esencial. Nos parece que esto es esencial porque, lógicamente, también en esto, un sistema que se basa en la autonomía, en este caso en la autonomía política de las comunidades y regiones, requiere también que existan elementos de evaluación y control de cómo se está ejerciendo esa autonomía. En el caso que nos ocupa, si no existe un instrumento al que se llega por consenso, porque evidentemente son cuestiones que se van a debatir en la conferencia sectorial y que, por supuesto, van a ser objeto también de negociación política en el ámbito de la negociación parlamentaria. Pero si no existe un elemento a partir del cual se pueda determinar con certeza y con objetividad cómo son diferencialmente los rendimientos de las comunidades autónomas, una parte de la riqueza que tiene el proceso de evaluación se pierde inevitablemente. ¿Quiere eso decir que toda la evaluación tiene que ser uniforme? En modo alguno, para nada. La evaluación tiene que contener una parte uniforme y puede contener partes variables, y nuestra obsesión no es la propiedad de la evaluación, para entendernos. La propiedad de la evaluación, de hecho, con la evaluación tiene más cosas que hacer la comunidad autónoma, que es la que gestiona el sistema, probablemente que la Administración General del Estado. Pero sí nos parece que la parte central, la parte común de la evaluación tiene una importancia intrínseca y que vamos a ser capaces, entiendo yo, de conseguir que las comunidades autónomas participen de este criterio. ¿Podría ser una gestión compartida, que una parte de la evaluación la hiciese el Ministerio y otra parte una comunidad autónoma? No se trata tanto de una parte la hace y de complicar, digamos, la administración, puede ser un único contenedor, pero tiene que haber la homogeneidad. Insisto, es un criterio que ya está en la LOE.
el que tiene que haber homogeneidad para permitir las comparaciones entre comunidades autónomas y de las comunidades autónomas con el conjunto. No es un descubrimiento nuevo. Lo que es nuevo, y es muy importante, es la sistemática de evaluación, su carácter externo, su condición censal y que responda a un criterio de estandarización. Esto es lo que es nuevo y, sobre todo, lo que aporta una contribución extraordinaria a la mejora del sistema. Los estudios internacionales acreditan que la existencia de sistemas de evaluación externos estandarizados llega a conseguir una mejora del rendimiento entre el 20 y el 40%. Sí, ¿no teme el Gobierno que la prueba de evaluación al finalizar la ESO, la secundaria, para aquellos que la suspendan y no puedan continuar los estudios hasta aprobarla, ¿no teme que eso baje aún más las estadísticas españolas en educación posobligatoria? No, en absoluto, porque yo no parto para nada de la base de que los estudiantes españoles son incapaces, mucho menos de la de que son tontos y aún menos de la de que son vagos. Yo creo que la existencia de la evaluación precisamente va a proporcionar incentivos positivos para que los estudiantes se esfuercen más y obtengan mejores resultados, y que ahí justamente no va a estar el problema. El problema, es decir, la evaluación hay que considerar que tiene fundamentalmente dos dimensiones. Tiene una dimensión individual y tiene una dimensión micro, si queremos expresarlo en estos términos, y tiene una dimensión macro. Evidentemente, para los gestores del sistema, lo importante es la dimensión macro. No se puede mejorar aquello que no se puede medir, y no se puede medir bien aquello para lo que el instrumento de medida no suscita la debida confianza. Ese es el valor y ese es el sentido de las pruebas externas estandarizadas. Y a partir de ahí, los efectos individuales, es decir, lo que implica la evaluación para el alumno desde el punto de vista de paso de etapa, lo que va a provocar, y de hecho es lo que provoca, y por eso he hablado antes del aumento del rendimiento, es un incentivo al rendimiento del alumno. Y como el alumno, insisto, por principio, ni es tonto, ni es vago, ni es incapaz, yo estoy seguro de que la existencia de este sistema va a mejorar su rendimiento. No, sí, era solo por ver, por escuchar cómo se defendía de las acusaciones que han salido, de alguna manera, de las críticas de que esta reforma nos retrotrae a tiempos pasados, a una educación de los años 60 que usted y yo pues ya hemos vivido y nos ha ido regular. Y cada uno que lo juzgue por sí mismo. No, sobre todo me gustaría escuchar cómo se defiende de decir que esta reforma realmente es una carrera de obstáculos que lo que hace es segregar excesivamente a los jóvenes, a los chicos, desde una edad muy temprana. ¿Va a ser así? ¿Existe esa segregación temprana? A mí me parece que su pregunta tiene dos aspectos. Uno de ellos es la acusación, tengo que decirlo con todo respeto, con el respeto que merece toda opinión ajena, pero con toda claridad, que es una opinión absolutamente infundada sobre el carácter, retroactivo, por decirlo suavemente, de esta reforma. Yo creo que solo aquel que no tiene en su cabeza más que referencias al pasado, es el que ha visto en esta reforma elementos que no tiene de referencia al pasado. Como he tenido oportunidad de decir en la conferencia sectorial, este concepto de la reválida debe estar escrito en el texto en tinta simpática, porque yo lo he revisado varias veces y no lo he encontrado en ningún sitio. Nada más lejano del concepto de las evaluaciones que esa referencia a la reválida. Pero hay que decir que si también en un aspecto hay una evidencia científica consistente y no desmentida, es en el valor incentivador y en el valor de mejora del rendimiento que tienen las evaluaciones, y que solo quien no está al día de la literatura científica sobre educación que se ha producido en los últimos años puede sostener que la evaluación, que la utilización sistemática de la evaluación, e insisto una vez más, evaluación externa estandarizada,
es un elemento del pasado, es un elemento esencial que está presente en todos los sistemas que han producido una mejoría significativa en sus sistemas educativos en los últimos años. La segregación. También hay mucha evidencia comparada según la cual la posibilidad de una elección temprana de itinerario educativo está fuertemente asociada, correlaciona positivamente con mucha intensidad con la disminución del abandono escolar temprano. Es cierto que hay un sistema educativo que figura entre los de mayor éxito, concretamente en el ámbito de la Unión Europea es el de mayor éxito, el de Finlandia, en el que efectivamente la elección de itinerarios diversificados se produce solo al final de la etapa obligatoria, por tanto diríamos que como en España. Pero es un caso absolutamente desviado de la tónica general y que probablemente responde en mayor medida al hecho de que en Finlandia es una sociedad muy homogénea y que los recursos que se dedican, el tipo de educación que se imparte en grupos muy pequeños permite una atención personalizada que no se da en otros sistemas. Fuera del ejemplo finlandés, todos los casos de éxito, insisto, correlacionan positivamente con la elección temprana de itinerarios. Pero la elección temprana de itinerarios no se puede confundir en modo alguno con la segregación, porque a mi juicio lo que segrega más es que, debido a la rigidez del sistema, una cuarta parte de los alumnos lo abandonen sin haber completado el ciclo obligatorio o simplemente detengan su formación cuando han completado ese ciclo obligatorio. A mi juicio, esa es la mayor, no amenaza, sino el mayor ataque a la equidad que puede producir un sistema. Bueno, pues que una prueba de evaluación es una prueba de evaluación y una reválida es algo distinto. Una reválida es una especie de examen comprensivo de todas las materias cursadas en el ámbito que se está examinando. Una prueba de evaluación es una prueba en la que se trata de establecer no de qué se acuerdan los estudiantes de lo que han estudiado, sino qué capacidades han desarrollado en base a lo que han estudiado, relacionando las distintas conocimientos, capacidades y habilidades que han adquirido. Y no tiene nada que ver. Es un poco, si me lo permite, como la comparación entre una reválida y las pruebas de PISA que responden a este tipo de filosofía. Es decir, se trata de ver qué ha asimilado el estudiante de todo lo que de todo el proceso de aprendizaje y no lo que ha aprendido. Una reválida versa sobre el aprendizaje, una prueba de evaluación versa sobre la comprensión. Muchas gracias. El ministro José Ignacio Wert acaba de terminar su comparecencia y ha destacado que la reunión con las comunidades autónomas ha sido cordial. Se ha mostrado satisfecho y ha dicho que espera llegar a acuerdos. También ha dicho que la reforma que plantea el Gobierno se ha redactado consultando con toda la comunidad educativa. Con las evaluaciones estatales que plantea esa reforma, para el final de cada ciclo educativo desaparecería la PAU. Esa ha sido una de las noticias que ha dado el ministro. La prueba de acceso a la universidad desaparecería, aunque cabría la posibilidad de que las universidades, cada una en particular, hiciesen exámenes a los alumnos para admitirles o no. Dice que evaluar al alumno va a estimular su rendimiento. La información continúa en el canal 24 horas.